Douglas Querales nos acompaña a esta hora en nuestra conexión global. Douglas, gracias por esperarnos. Declaraciones importantes la que hacía la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en relación con la protección del voto y la respuesta del pueblo venezolano en aras de formar parte de este proceso electoral. Cuéntanos tu apreciación sobre ello. ¿Cómo lo ves hasta este momento, casi media jornada de simulacro? Saraí, lo que hoy podemos decirle a toda la audiencia es que la demostración de madurez del pueblo venezolano, su convicción democrática e independentista, el manejo de los criterios de soberanía y de autodeterminación están implícitos en lo que estamos observando en todos y cada uno de los centros de votación que fueron habilitados por el Consejo Nacional Electoral para este simulacro. Pero es que además pudiéramos señalar que aquel dicho que la mentira es un enano de trenzas, la mentira es un enano de trenzas largas, en el sentido de toda la campaña que la extrema derecha ha venido realizando durante estos 25 años de satanización del Consejo Nacional Electoral, pues hoy esta expresión masiva de participación echa por tierra ese pregón, ese discurso que no es más que el de enrarecer la institucionalidad del país y, lógicamente, intentar crear condiciones para lo que ha sido siempre y la constante en cada uno de los procesos electorales donde salen derrotados, que lógicamente representa como el 95% de los 30 procesos electorales que se han realizado en los últimos 25 años. Y esa situación creo que hay que destacarla porque, fíjate, Saraí, esta semana han ocurrido dos hechos que es importante llamar la atención. Uno, la declaración de esta señora megalómana, María Corina Machado, con respecto al intento de golpe en Bolivia, de cómo arengó, de cómo hizo un llamado para que prácticamente se apoyara a las fuerzas golpistas, pero es que además, junto con su candidato Pendón, han llamado prácticamente a no participar en este simulacro y siempre recurren a cualquier discurso descalificador para que esto no sea una realidad con la que chocan, porque, repito, lo que estamos viendo es la mayor demostración de vocación democrática de nuestro pueblo y el rechazo a ese discurso que busca establecer algún colchón o algunas bases para la prédica del fraude. Pero como esta señora además ha venido desde el año 2000 manejando una organización organizadora del voto o algo parecido así, aquella tristemente célebre Súmate, ¿verdad? Que lo que le hemos visto a lo largo del tiempo es siempre el fraude para la recolección de las firmas planas en el llamado al referéndum revocatorio, el fraude cuando las elecciones internas, cuando quemaron todos los libros de votación, el fraude en las supuestas primarias del año pasado, que no quedó registro absolutamente de nada. Y ahí entonces podemos aplicar que el ladrón juzga por su condición. En la medida que ellos han venido actuando de esa manera, creen que
el Consejo Nacional Electoral, que tiene un sistema blindado, y como ya lo hemos escuchado en parte de los que han sido entrevistados a la salida de los centros de simulacro, que, como lo dijo en el año 2012 el presidente del Centro Carter, Jimmy Carter, en aquella célebre presentación del informe anual en la ciudad de Atlanta, en los Estados Unidos, que Venezuela poseía el mejor sistema del mundo. Y señalaba en ese informe también que de las 92 elecciones que el Centro Carter había monitoreado, Venezuela, sin duda alguna, se destacaba por su calidad técnica, ese proceso biométrico blindado que no hay manera, no hay posibilidad de fraude. Así pues, que hoy tenemos que sentirnos sumamente orgullosos los venezolanos por esta demostración extraordinaria. Y lo otro, que como lo señalaba la vicepresidenta de la República, pues el 1 por 10 por 7 está pues en pleno movimiento para ir calentando los motores, y lógicamente al final del proceso de simulacro esta tarde, esto va a arrojar una proyección, una cifra que indiscutiblemente van a ser irreversibles al momento que el presidente del Consejo Nacional Electoral en la noche del 28 de julio le indique al país y al mundo entero los resultados de las elecciones presidenciales en la República Bolivariana de Venezuela. Quiero mostrarte también cuáles son aquellas motivaciones que surgen desde la misma población y que son dadas a conocer de forma completamente pública a través de la red social X. Allí el pueblo también se manifiesta e invita a los demás a ser parte de este proceso. Es el caso de Sergio Hernández, por ejemplo, así lo expresa en su cuenta en la red social X. Dice: aquí está nuestro pueblo en Ciudad Bolívar diciendo presente a la fiesta electoral. Así estamos en Venezuela. Ven y participa en el simulacro electoral. Así lo planteaba, invitando a los seguidores que tienen su cuenta que puedan ser parte del proceso. Por otro lado, Wilmer Risco, dos de las declaraciones que ahorita resaltamos por un tema de tiempo, tenemos un montón. Dice: Venezuela en democracia, alta participación en los diferentes centros de votación del municipio Anaco del estado Anzoátegui. El pueblo participa activamente en el simulacro electoral de este domingo 30 de junio. Así lo decía. Quiero resaltar, Douglas, de ambas declaraciones, reacciones que surgen en la plataforma X, las dos palabras juntas, Venezuela y democracia. Lo que estamos viendo, más allá de poner en práctica y en prueba cómo funciona la máquina, más allá de ir testeando cuál es el sentir del pueblo bolivariano, que independientemente de que sea obligatorio o no, está haciendo las largas filas como vemos en pantalla en los centros de votación. Lo que quiero resaltar es que más allá de todos estos elementos y de que podamos pensar diferente, se desarrolla este proceso en democracia y en paz. Un elemento que ya resaltaba la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que también lo resaltaba Diosdado Cabello en su declaración al ejercer su derecho al voto, y también otros de los opositores que cuando llegaba al centro de votación decía: es importante que el venezolano ejerza su derecho al voto pensando en el futuro y hacerlo en paz. Elementos que coinciden, Douglas, en varios discursos, y uno podría pensar que no tendrían punto de encuentro. ¿Qué significa esto? Significa que hay un proceso democrático que ya está cimentado y que el pueblo venezolano no quiere perder. ¿Cómo podríamos interpretarlo? El mensaje, Saraí, el mensaje es claro, mayúsculo, extraordinario, el que viene reiteradamente dando la población venezolana, puesto que fíjate cómo coincide uno con respecto al otro en cuanto a la mayoría de las encuestadoras en el país manifiesta que el 80% de la población venezolana rechaza cualquier salida violenta, cualquier salida que afecte la institucionalidad democrática, y
esto que está ocurriendo hoy no es más que demostrar efectivamente que esa expresión es correcta, es así, porque la conciencia que el pueblo venezolano ha adquirido producto de todos los ataques criminales inmisericordes, que si tendremos que ubicar algún punto de partida de este ataque a la democracia venezolana, fíjate que lo ubicaríamos en diciembre del 2001, cuando se produjo la alianza CTV-Fede Cámaras contra las leyes que había propuesto a través de la ley habilitante el presidente Hugo Chávez Frías. De allí en adelante no ha habido tregua de ninguna naturaleza y, por el contrario, ataques de toda naturaleza, golpe militar de abril 2002, golpe petrolero en diciembre del 2002, las guarimbas del 2003 y toda una cadena larguísima de actos antidemocráticos, perversos, criminales, que han afectado la economía de nuestro país, pero que además han impactado severamente en la población venezolana, en su calidad de vida social, el ataque a la energía eléctrica, todo esto, los intentos de magnicidio, es un registro que el pueblo venezolano tiene bien claro y lógicamente que lo está expresando con un ejercicio pleno y consciente de la democracia, de que la salida tiene que ser en el marco de la paz y de la recuperación, como decía el canciller Gil. Estamos viendo los signos del mejoramiento económico, de la productividad, a través de los diferentes planes que ha programado el presidente Maduro, y entonces todo eso tiene una valoración importantísima que da un piso de conciencia sólida para saber a quién es que se tiene que rechazar y sobre todo que tienen una concepción proimperialista, proentreguista, que en nada y en absoluto sienten el más mínimo respeto por el país y por los venezolanos.